Buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes el privilegio que Dios me regala hoy de poder hablarles un poquito de todo aquello que a lo largo de mi caminar puedo ir aprendiendo. Y antes de empezar, como todo domingo al que le dedicamos este tiempo a Dios, vamos a ponernos en sus manos porque reconocemos que sin Él no somos nada. Señor, en esta mañana quiero alabarte y bendecirte. Quiero agradecerte, Padre, por esos ojos de misericordia con lo que me miras. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Reconocemos, Padre Bello, que hemos fallado. Reconocemos que en nuestro accionar nos alejamos constantemente de ti. Pero confiamos en que en tu poder y tu gracia tú puedas darnos las fuerzas para continuar. Darnos las fuerzas, Señor, para ser tan valiente como Nehemías. Ayúdanos. Pon las palabras en mi boca necesarias, Padre, para que tu palabra y tu mensaje llegue a cada uno de los que están mirando esta transmisión. Bendice sus familias. Dales las fuerzas, Señor, y el entendimiento para que en este tiempo difícil, Señor, seas tú su fortaleza y su escudo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy voy a hablarles de los 5 principios de Nehemías. Principios que pueden cambiar nuestra vida y nuestro accionar. Principios que, como la palabra de Dios, es la misma ayer, hoy y siempre. Y debo contarles quién era Nehemías. He estado compartiendo en mi Face algunas características de él, pero les voy a contar que Nehemías era un copero del rey. Él vivía en el palacio de Babilonia. En aquel momento un copero del rey lo podríamos traer al tiempo actual y podríamos decir que el copero era como la combinación de un guardaespaldas, como la combinación de un primer ministro, como la combinación de un agente de seguridad. Era la mano derecha del rey. Era aquella persona en la que el rey depositó hasta su vida como confianza. Y tal es el caso que fíjense que ese rey se comía las cosas que Nehemías probaba, y si no se moría Nehemías, pues entonces el rey se las comía. Porque en ese tiempo eran muy normales los homicidios, o querer matar a la gente, y podría hacerse a través de los alimentos. Entonces, Nehemías es un ser humano con cualidades muy especiales y llega hasta ahí, a un puesto donde puede hacer diferencia con el resto. ¿Qué pasó? ¿Cómo empieza esta historia? Donde vamos a hablar de los 5 principios de Nehemías. Esta historia empieza cuando un familiar, como si nos llegara a visitar en este tiempo, un familiar llega y a visitar a Nehemías, y Nehemías pregunta lo normal: ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el pueblo? Son preguntas que hacemos cuando nos hemos alejado un tiempo de nuestra comunidad. Y entonces la persona, el familiar que llega y visita a Nehemías, solo trae noticias tristes. Le señala a Nehemías que todo el mundo está desanimado, que todo el mundo ha perdido la fe, que aquel pueblo está desolado, en llamas, porque la muralla que los protegía se quemó, la derribaron, está en el suelo, y que eso tiene a toda la gente triste, incluyendo a sus familiares. Entonces, Nehemías, aquí es donde empieza el trabajo de Nehemías. Y voy a leerles a ustedes, y quiero que se ubiquen en la palabra de Dios y se ubiquen en Nehemías 1, del 5 al 7. Y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago hasta ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos,
estatutos y preceptos que diste a Moisés su siervo. Ese fue el primer momento a partir de que Nehemías recibe la noticia. ¿Qué reconoce Nehemías en su primer principio? ¿Qué reconoce Nehemías? Reconoce que hemos pecado contra Dios, que su pueblo, sus familiares se han olvidado de Dios, no lo han tenido como centro, no lo han tenido como piedra angular en sus proyectos, en sus familias, en sus metas. Y entonces él pide perdón por ellos. Nehemías pide perdón a Dios por ellos. Y entonces decide hacer algo que deberíamos hacer todos cuando nos enfrentamos a una situación como la que se enfrentó Nehemías. Ante esa circunstancia inmensa, ante ese problema y situación inmensa, Nehemías recurre a la segunda situación. La primera fue reconocer que estaba en pecado, reconocer que esa circunstancia en la que vivía ese pueblo era producto de su desobediencia ante Dios. Y el segundo principio de Nehemías es orar. Dice que Nehemías oró y puso en manos de Dios lo que iba a hacer. Y entonces es cuando viene a mi mente, y si en algún momento lo recuerdan, la última vez que tuve oportunidad de compartir con ustedes un poco de mi experiencia, les hablaba de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y estoy decidida a escribirlas y recolectarlas para que mi oración sea una oración como la de Nehemías. Entonces vean que ya me hice un llavero en las que tengo las promesas, porque no tengo la capacidad todavía de recordarlas todas. Pero cuando oro, yo soy capaz de leerlas y de reclamarlas como mías. Entonces fíjese que Nehemías, para cumplir con el principio 1 y 2, Nehemías hizo suya la promesa que está en Lucas 11:19. Anótela, Lucas 11:19. Y miren lo hermoso de esa promesa. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nehemías hizo suya esa promesa en su primero y segundo principio. Oró Nehemías. Oraba y le pedía: Señor, ¿qué voy a hacer? Me duele ver a mi pueblo así, me duele ver a mi familia así. Yo estoy en un puesto, a mí no me falta nada, yo estoy bien, pero me duele mi pueblo. ¿Cómo hacemos para? Ayúdame, Señor. Y Nehemías oraba. Y no crean que oró un día. No, porque en ocasiones nosotros tendemos a pensar que basta con orar 2 o 1 minuto, o simplemente poner los pies en la tierra y decir: Señor, gracias porque estoy vivo. No, esa no es la oración que hizo Nehemías, ni es la oración que agrada a Dios. La oración que agrada a Dios la vamos a ver más adelante en otro principio, pero es más que eso. El tercer principio de Nehemías lo vamos a leer en Nehemías 2:4, y dice: me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces gemí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Y cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo. Gloria a Dios por eso. Imagínense qué hombre más valiente. Nehemías, durante todo ese tiempo en el que el familiar le comunica la situación, él entra en un proceso de oración y llega el momento en que Dios permite que el rey pueda ver su tristeza. Antes de que eso pase, no creo que haya pasado ni 1 día, ni 2 días, ni 3 días. Mientras eso pasó, Nehemías se encontró orando estaba Nehemías, orando por los sueños que él tenía. El sueño era devolver a aquella gente la esperanza, levantar esos muros, dar la protección que el pueblo necesitaba. Pero él pensaba, bueno, estaba en una posición que no le permitía el servicio o ir hasta allá.
Pero en el tercer principio de Nehemías dice que debemos estar listos en oración, o sea, nada se nos va a conceder si antes no oramos y pactamos con Dios. Nehemías en su tercer principio dice que estar listos en oración, esperando el momento para ver la oportunidad, para ver el inicio de nuestros planes. ¿Y saben cómo se llama esto? Se llama fe, confianza en un Dios, confianza en que Dios nos dará las oportunidades correctas en su tiempo. Y eso supo esperar Nehemías. Nehemías supo esperar en oración y llegó su oportunidad cuando su situación personal, su semblante, su corazón fueron capaces de quedar transparentes ante el rey, y el rey le dijo: ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo logro lo que querés? ¿Cómo quito de tu corazón esa tristeza? Esa es una oportunidad. Y a Nehemías le llegó en ese momento así. Pero todos los seres humanos tenemos grandes oportunidades en la vida, pero hay que pedir a Dios la capacidad de verlas, de poder discernirlas, de poder decir: esto es lo que suma a lo que yo ya he puesto en manos de Dios. Y entonces Nehemías, ¿cuál promesa hace suya con este tercer principio? Bueno, la que dice Jeremías 29:11. Y les leo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mire usted qué hermosa promesa, una promesa que puedo hacer yo mía y que usted puede hacer suya, al igual que lo hizo Nehemías. Y eso es fe, eso se llama fe. Y Nehemías continúa en su trabajo hermoso y dice que su cuarto principio lo podemos leer y determinar en el capítulo 2, versículo 11 al 13. Y dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Después de que el rey le pide a Nehemías que le comente sus planes, que le diga qué es lo que le preocupa, entonces el rey le concede a Nehemías todo lo que le pide, y Nehemías se va y llega a Jerusalén a cumplir su sueño. ¿Con qué soñaba Nehemías? Con levantar nuevamente esas murallas y devolverle al pueblo, a su familia, a ese pueblo que estaba en el suelo, la esperanza, a devolverle la fe en un Dios, en el mismo Dios que es hoy, ayer y siempre. Y entonces Nehemías llega a Jerusalén a cumplir sus sueños, pero miren que no llega con una trompeta, ¿verdad? No llega alardeando: aquí voy yo porque Dios me manda, aquí voy yo porque Dios... No, Nehemías lo hace en silencio. Nehemías va calladito y observa lo que tiene. Nehemías ve cuáles son las necesidades, cómo se imagina, supongo, cómo construiría esa parte de las murallas. ¿Qué haría? Nehemías dice que con discreción recorre el escenario sin decirle a nadie. ¿Cuál es entonces el cuarto principio de Nehemías? Bueno, dice que cuando tenemos un sueño, cuando nosotros tenemos un proyecto de vida y ya hemos hecho lo que hizo Nehemías, reconoció que si no lo he alcanzado es porque hay algo que me aleja de Dios. El segundo, Nehemías oró y puso ese proyecto en manos de Dios. Dice ahora que entonces Nehemías llega al lugar y entonces observa, analiza y se pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué todavía la muralla no se ha levantado? ¿Por qué mi proyecto no surge? ¿Por qué el proyecto que yo me propuse no surge? ¿Qué está pasando?
¿Por qué si abrí un negocio y resulta que ese negocio no sigue dando los frutos que yo esperaba? ¿Por qué si inicié un proyecto familiar y no está creciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en su cuarto principio, Nehemías dice que nosotros debemos hacer una autoevaluación de lo que tenemos y de lo que nos proponemos, ¿verdad? ¿Y para qué? Porque todos los seres humanos somos diferentes. Puede que existan 15 negocios que tengan el mismo objetivo, pero el dueño del negocio es quien hace la diferencia en el negocio. Puede que muchos tengan los mismos planes, pero el aporte personal de cada uno a esos planes hace la diferencia. Y Nehemías era una persona que confiaba en que él podía hacer la diferencia, que era la parte que le tocaba a él, y Dios se iba a encargar de la suya, que era hacerlo realidad. Entonces Nehemías hace suya la promesa que está en Isaías 40:29 y que dice lo siguiente: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y así nos sentimos en ocasiones. Así nos sentimos en ocasiones y así debió haberse sentido Nehemías. Con tanto trabajo, ¿cuánto creen que puede representar físicamente, económicamente, en materiales, levantar una muralla? ¿Cuántos hombres se ocuparían para aquel trabajo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros no puedo con ese proyecto? No podría sola. ¿Qué va a pasar cuando se multipliquen las tareas? ¿Qué va a pasar cuando sea más la responsabilidad? Muchos nos hemos preguntado y nos hemos puesto a pensar que bueno, no podremos, sí, claro, no podremos con nuestras fuerzas, y Nehemías lo sabía. Nehemías sabía que con solo sus fuerzas no podía, pero él confiaba y estaba seguro que tenía uno más fuerte que él. Ese es el cuarto principio de Nehemías. Y el quinto principio de Nehemías lo vamos a leer en Nehemías 4 al 6. Y dice: no somos objeto de menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre tu cabeza, y entrégalos por despojo de la tierra, tu cautiverio. No cubra su iniquidad ni su ha borrado delante de ti, porque se airearon contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que trabajar. Entonces, el principio de Nehemías es cuando ya empieza la obra, ya se empieza a levantar la muralla. Y los obstáculos siguieron, claro que sí, Nehemías tenía obstáculos, seguro se enfermaban, los trabajadores no llegaban, el material no alcanzaba, claro que Nehemías tuvo dificultades. Y esto es lo que debemos aprender. El principio de Nehemías. Los planes y proyectos que nosotros tengamos siempre van a tener obstáculos, siempre. Nada, ningún camino es llano, nada. Todo lo que emprendamos va a tener obstáculos porque en este mundo hay seres humanos diferentes. Va a tener obstáculos. ¿Dónde está el éxito del proyecto? El éxito está en cuál va a ser el problema. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama carácter. Carácter es cómo voy yo a reaccionar a un problema o determinada situación. Eso hace la diferencia. En el quinto principio de Nehemías, Nehemías dice que nuestra reacción ante un obstáculo, él dice que el carácter, cómo reacciono yo ante un obstáculo, solamente lo puedo obtener a través de la oración. Sin la oración, cuando yo hago un proyecto, voy a tener el qué. Con la oración, yo voy a tener cómo voy a hacer ese proyecto. Es la oración quien define mi carácter y es Dios a través de la oración que me dirá cómo emprender mi negocio, cómo
solucionar el problema que tengo, cómo enfrentarme a una determinada situación. Y entonces salta una pregunta: ¿cómo debe ser nuestra oración? Porque yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, qué raro, ¿por qué mis peticiones no llegan? ¿Por qué no se cumple lo que yo pido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué prospera el vecino mío y no prospera yo si tenemos lo mismo y estamos aportando lo mismo y nosotros observamos que el vecino es igual que nosotros? Muy bien, entonces yo quiero que usted anote 4 características importantes que tenía la oración de Nehemías, porque entonces vamos a evaluarnos y nos vamos a dar cuenta si será o no será que estamos haciendo bien las cosas. La primera característica de la oración de Nehemías era que era una oración de convicción. O sea, Nehemías estaba totalmente seguro que lo que él tenía y hacia dónde iba dependía de Dios. Él estaba convencido de eso, al 100%. Su convicción era: tengo un Dios todopoderoso, Él es grande, Él es maravilloso, es misericordioso, es lento a la cólera. Ese en el que Nehemías creía y del que estaba totalmente agarrado, no en a ratitos ni por 5 minutos, no, Nehemías estaba sostenido en ese Dios. Su oración era de convicción. Luego, también la oración de Nehemías era de confesión, o sea, Nehemías reconoce que su pueblo, su familia, todos fallamos ante Dios, no somos ni hacemos lo que agrada a sus ojos. Y reconoce ante Dios: Señor, soy pecador, perdona a los míos, perdona a mi familia, perdona a ese pueblo. Es la segunda característica de una oración como las que hacía Nehemías: convicción, confesión. Y la tercera característica es seguridad. ¿Qué significa seguridad? Que Nehemías tenía clara cuáles eran las promesas que Dios tenía escritas y las reclamaba en su oración. Nehemías estaba seguro, y está escrito que si yo pido, me van a dar, si me va a abrir. Seguro que Dios, los planes que se ponen en manos de Dios van a ser de bendición. Nehemías estaba seguro que aunque él estuviera cansado, las fuerzas y los ayudantes iban a llegar. Nehemías estaba seguro de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La tercera característica de la oración de Nehemías era la seguridad, y para eso yo lo invito a 2 cosas. 1, y 2, si usted tiene mejor puede retener esas promesas y recordarlas cuando ora, pues reclámelas. Pero si no, ayúdese, escríbalas. Y cuando las en su cuarto, reclame esas promesas. Esa es la tercera característica de la oración de Nehemías. Y la cuarta característica de la oración de Nehemías es el compromiso. ¿Por qué? Porque no esperemos nosotros que Dios voltee sus ojos de misericordia, que Dios prospere mis planes, si yo no pongo de mi parte. Tuvo lo que tuvo porque Él puso de su parte. ¿Y cuál era su parte? Orar. ¿Cuál era su parte? Orar. ¿Cuál era su parte? Confiar. Esa parte es sumamente importante y ninguna de las 3 se puede separar. Entonces nuestra oración debe ser de convicción, de confesión, de seguridad y de compromiso. ¿Por qué? Porque usted sabe que el que no trabaja no tiene su paga. Usted sabe que para usted obtener algo debe lograrlo. Hay que pagar lo que se hace. Y Dios ya pagó con su muerte mi salvación. De eso estoy plenamente convencida. Pero debo aportar. Si yo no aporto y pacto y prometo algo que voy a cumplir, entonces no puedo esperar otra cosa. Que esos 4 principios de Nehemías sean la forma en que usted se acerque a Dios a partir de esta maravillosa experiencia.
¿Qué promesa hace suya Nehemías a través de la oración? La podemos encontrar en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Nehemías tuvo obstáculos, se repetía eso. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Lo decía con convicción. ¿Y en cuántos problemas nos hemos encontrado nosotros? Y esa no es así nos cultivamos nuestro carácter. Cuando nos encontramos ante una circunstancia, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Es confiar en nuestras propias fuerzas? Es decir, si aquel me dio un puñetazo, yo le doy dos. Es decir, aquella no me quiere, entonces yo tampoco la quiero. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo cultivamos nuestro carácter ante los obstáculos? Esa debe ser nuestro está conmigo, ¿quién con nosotros? Y dice que el último principio de Nehemías, no estos todos, pero hoy yo he traído 6 para usted nada más. El último principio de Nehemías lo vamos a leer en Nehemías 14:4. Perdón, en Nehemías 4:14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, delante de ellos acordaos del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En este principio está encerrado la frase, no tengamos miedo, delante de nosotros va uno más fuerte que nosotros. Delante de nosotros va uno que es capaz de abrir camino donde no lo hay. ¿Y qué hizo Nehemías? En este sexto principio, Nehemías luchó por su sueño, luchó por su meta, luchó por su proyecto, porque ya había hecho las cosas en el orden que se deben presentar las cosas a Dios. En este sexto principio, Nehemías recorre a otra promesa de Dios que dice, que está, para que la anote, en Deuteronomio 39. Dice, el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos. ¡Qué promesa más hermosa esa! ¡Qué promesa más linda! Y se cumple en estos tiempos. La podemos ver cuando vemos esos negocios que se levantan, que se prosperan, esos proyectos que ponemos en manos de Dios desde su nacimiento y los vemos florecer. Bueno, Nehemías hizo suya esa promesa. Y Nehemías le decía al pueblo, no teman, no teman, los recursos van a alcanzar, las fuerzas van a llegar, no teman, sigamos adelante. Esa debe ser nuestra voz en la familia, debe ser la voz en nuestro matrimonio, debe ser la voz en cuando los obstáculos son más grandes de lo que mis ojos podrían ver. Yo debo animar al resto, ser el Nehemías en mi hogar, ser el Nehemías en mi matrimonio, ser el Nehemías en mi casa, en mi trabajo. Hacia adelante, vamos, delante de nosotros va uno más fuerte que nosotros. Delante de nosotros va el león de Judá, el que nos protege, el que nos va a acompañar. Nehemías creía en eso, porque él sabía perfectamente que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede. Nehemías es un personaje que admiro mucho y yo lo invito a que pueda leer y saborear el libro de Nehemías, porque era un gran líder y nuestra iglesia, su familia, el pueblo de Palmar Norte, el cantón de Osa, nuestro país ocupa líderes como Nehemías, que no solamente pensaban en él, sino pensaban en los suyos. Líderes que oran, que toman su tiempo para orar. Líderes que colocan los planes en las manos de Dios. Líderes que se abandonan. Pero sobre todo, líderes que oren. Y yo los invito, al igual que Nehemías, a que realicen su vida personal un devocional. Comprométase con Dios. Regálele de las 24 horas a Dios un poquito y empiecen. Yo empecé regalándole a Dios 15 minutos de mi vida y luego fueron 20 y luego fueron 30
Y luego ya no tengo reloj para los tiempos, porque será el corazón y el Espíritu Santo en mi oración que me digan cuánto voy a estar ahí. Construya donde nada le da polilla, donde no se corrompe nada. En este tiempo que estamos en casa y no sabemos, chocamos con todas las paredes y no sabemos qué hacer, haga un alto en su vida. Haga un alto en su vida. Busque en la Biblia promesas y reclámelas, siguiendo el orden que le mostré que tenía Nehemías. Estas promesas pueden ser suyas porque yo las reclamo como mías todos los días y pueden ser suyas. Y como no me las sé, me las escribo. Así que usted puede escribirla. De manera que cuando uno escribe las promesas y está claro y es específico con Dios, porque a Dios le gusta la gente que es específica, que le pide exactamente lo que quiere y cómo lo quiere. Ese es el Dios que tenemos. Entonces yo los invito a que tengan sus promesas escritas, su Biblia cerca y que usted entre en convicción a confiar en este Dios. En este tiempo tan convulso necesitamos muchos Nehemías en nuestra vida. Muchos. Las madres, las jefas. Necesitamos muchos Nehemías. Palmar Norte, el cantón de Osa, necesita líderes como Nehemías. Valientes, valientas, que crean que dependen de Dios. Porque el que cree que depende de Dios, pues su vida será siempre de gran bendición. Yo deseo para usted y para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, la capacidad de ver en Nehemías. Que Nehemías sea la inspiración de nosotros en esta semana que inicia. Conviértete en un Nehemías. Ora como oraba Nehemías. Pero sobre todo, alegría inmensa de haberlos visto por acá. Gracias a Dios por este espacio, gracias a mis pastores, gracias a Monte Alto. Y los invito, ya casi viene el momento en que las iglesias van a estar abiertas, a que nos acerquemos a Dios, a que tratemos de hacer las cosas diferentes, porque es un tiempo diferente, pero es un tiempo de esperanza, es un tiempo de creer, es un tiempo del cumplimiento de promesas. Dios sea su escudo y fortaleza. Que tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias.